para mayores de 14 años. Buenos días, amigos televidentes. De nuevo, Voz para el Cambio en sus hogares. Como siempre, con el compromiso de analizar los temas de mayor trascendencia en nuestro país y el resto del mundo. Hoy es un 1 de febrero con muchas noticias importantes que deben ser analizadas, debatidas para la mejor comprensión de la ciudadanía. Ayer fue un día de mucho activismo a nivel nacional. En el Distrito Nacional se reunió la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana con el objetivo de proclamar a Danilo Medina ya como candidato oficial de esta organización para terciar en el proceso electoral del próximo mayo. Fue una actividad, como es una organización que ocupa primeros planos en el escenario político nacional, donde hubo mucha movilidad de personas a nivel nacional, y eso indica que el panorama comienza a calentarse. Siempre en la República Dominicana los procesos electorales comienzan antes de que la Junta Central Electoral de manera oficial la declare, y por eso vemos que hay en este momento, ya comenzando el segundo mes del año, en donde hay un activismo, hay movimiento. Eso también trae que haya también muchos circulantes, porque la política en la República Dominicana, y podría ser en cualquier otra parte del mundo, no se concibe sin grandes inversiones, porque para traer, por ejemplo, una cantidad de gente allegada a una organización política de Jimaní, Elías Piña, Higüey, o diferentes áreas del país, necesariamente eso implica invertir gastos en combustible, el alimento que esa gente necesitan para esa travesía, y a veces otras cosas más, porque nos hemos ido acostumbrando en la política vernácula que ya hay determinados segmentos en la sociedad que no se mueven si no tienen alguna oferta, dádiva o paga para que se movilicen. Y eso es un malestar que se ha ido desarrollando de una manera consciente en nuestro país. Muchas cosas se han dicho de la actividad que realizó ayer el Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo porque primero se decía que el candidato o el presidente del partido, el expresidente Leonel Fernández, no iba a sumarse a las diligencias, a los trabajos de esta organización. Sin embargo, fue. Pero causó mucha extrañeza el comportamiento del exmandatario. Casi nunca sonrió, como es su costumbre en los actos de esta organización. Llamó la atención que tampoco habló. Parece que se coordinó así, porque anticipadamente dieron una reunión en un hotel importante de esta ciudad, y probablemente que, como hay disgusto en la fila morada, se pactó esto, que las figuras principales del partido, exceptuando al presidente de la República, no hablaron, porque no lo hizo el secretario general Reinaldo Párez Pérez, no lo hizo el presidente de la República, no lo hizo tampoco el secretario de organización de este partido, el de la Liberación Dominicana, el ingeniero Félix Bautista. Y entonces
Todas esas cosas llaman la atención porque se entiende que en un proceso, en un acto tan importante, que las personas fundamentales de la organización hagan uso de la palabra. Entonces, pero como Danilo desde la campaña anterior dijo que en esta gestión se harían cosas que nunca se habían hecho, por eso en esa actividad de ayer los líderes tradicionales del partido no hicieron uso de la palabra. Sin embargo, son cosas que llaman al observador para tomar nota de las cosas que están ocurriendo en esta colectividad política. Igualmente, el Partido Reformista Social Cristiano hizo lo propio en Santiago, proclamando como su candidato al aspirante Luis Abinader. Esa es una fórmula que acostumbran los dirigentes políticos, que cuando en un proceso como el que ya tenemos, una organización organiza una actividad, casi siempre la otra que compite por el mismo puesto trata de hacer algo para que la atención pública no se quede del lado de una de las organizaciones. Y pienso que también el acto que desarrollaron los PRMistas conjuntamente con lo del Partido Reformista Social Cristiano tuvo su impacto y no le dejaron sola la cancha a lo del Partido de la Liberación Dominicana, que aquí en la ciudad capital estaban también en lo suyo. Eso pues algo que llama la atención del electorado y ojalá, porque Voz para el Cambio, nuestra principal preocupación es que los candidatos y los que participan en el certamen electoral puedan tener propuestas y que no sigan engañando como hasta ahora ha venido ocurriendo con la gran cantidad del pueblo que participa en los procesos y sus reclamos, sus deseos no son satisfechos. Queremos en esta parte del programa aprovechar para saludar a señor Santos Puig, que es un oyente fijo de este programa y nos ha abordado y nos ha comentado de el tiempo que dedica para darnos seguimiento. Los agradecemos en nombre de todos los productores de este espacio, porque este es el objetivo, que la gente lo vea, lo discuta y lo analice. Y él en su puesto de trabajo, la barbería de clase Disco Barbecho, siempre amplía y comparte las ideas que aquí se analizan. Muchas gracias a usted y a su familia por el tiempo que le dedican a Voz para el Cambio. En otro orden, salió en la prensa, en un matutino, que dice el aspirante a senador por esta provincia de Santo Domingo, Juan Uvieres, que en el día de hoy va a ser puesta en libertad la jueza Awilda Reyes. Según sus afirmaciones, se trata de acuerdos que se han hecho para poner esta señora en libertad. Ojalá, y sostiene él, que cada vez que hace una denuncia acostumbra a tener las pruebas que soportan su denuncia. Ojalá que en esta etapa en la que se encuentra el Poder Judicial no sigan cometiendo yerros que vengan a empeorar, a dificultar la credibilidad de este importante poder del Estado. Es bueno que esos jueces y fiscales que en este momento llaman la atención pública y que están tras las rejas porque se investiga su comportamiento
frente al pueblo, frente a quienes debieron actuar con pulcritud, cumplan con todo el procedimiento que indica la ley y que no se hagan arreglos de aposento para que la gran masa de dominicanos no siga disminuyendo su pensar, su concepto acerca del poder judicial, porque ninguna sociedad puede vivir en paz si no es con un poder judicial fuerte que sea capaz de castigar las violaciones que se producen en su entorno. Y si, como se ha dicho, jueces y fiscales han estado involucrados en actos vergonzosos, lo menos que podemos esperar todos es que esa misma justicia que ha sido vista, ha sido encuestada, interrogada, juzgada por la sociedad, ella tenga el valor suficiente para encauzar a sus miembros que han faltado a la ética, al juramento, a la responsabilidad, porque en la obra La miseria del derecho penal establece el autor que el que juzga debe estar en un pedestal más alto que el juzgado, y cuando se dan dictámenes, sentencias por encargo, por dinero, es una muestra de que el que está en el rol, en el caso del Ministerio Público, de investigar, de perseguir la corrupción, la violencia, el comportamiento de los que no respetan la ley, si no lo cumple, porque coge dinero, y en el caso del juez, que tiene una función sagrada, que es la de juzgar, la de imponer sanciones. Entonces, cuando eso se da, entonces la preocupación es más grande, porque en una sociedad en donde no hay castigo, no hay posibilidad de avanzar, de crecer, porque se da lo que se está comprobando en la República Dominicana, que da la apariencia de que vivimos en una sociedad como chivo sin ley. Y eso es inaceptable, porque la gran mayoría del pueblo dominicano aspira a vivir con paz, dignidad, respeto a sus reglas que han sido trastocadas, trastornadas. La República Dominicana de hoy no es la de hace unos años, y no es que las sociedades no tengan que cambiar, pero cambiar para algo positivo, porque aquí lo que pasa es que las reglas da muestra de que se han desbordado los intereses, las pasiones, y al extremo de que se ha perdido lo fundamental de toda colectividad humana, que es su tranquilidad. Da vergüenza que en este momento en que nos encontramos, en cualquier parte del país, ya sean los campos, las grandes ciudades, no hay garantía de que podemos transitar libremente a ninguna hora, ni del día y de la noche, porque los inadaptados, los violentos, fácilmente persiguen a la gente de trabajo, lo humillan, lo atracan, lo matan, lo hieren. Entonces esa no es la sociedad que queremos, esa no es la que nos merecemos. Tenemos que seguir trabajando día y noche para tener el pueblo que nosotros fuimos siempre: trabajador, luchador, buscador de conquista para avanzar. Entonces, en esa tesitura no podemos situarnos si no tenemos un poder judicial fuerte. Nos llamó mucho la atención leer
declaraciones de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el presidente del Poder Judicial, el doctor Mariano Mejía Germán, en un cónclave internacional que participó recientemente, estuvo trazando pauta de cómo tener una justicia fuerte, que rinda su trabajo ante la colectividad, cuando él, que preside dos órganos tan importantes en la sociedad dominicana, prácticamente ha fracasado. Ha fracasado porque en este momento, yo pienso, o hemos oído decir todo, que en ese caso que se sigue a la magistrada Aguilda Reyes, él tiene la posibilidad de ser convocado para que vaya a testificar, para que vaya a declarar. Y en su despacho se dice que hubo una reunión donde esta jueza que está siendo investigada se presentó con una alta suma de dinero, que allí se contó y se inventarió, y que él permitió que lo retornara a su hogar, y que la investigada entonces no ha querido volver a presentarlo. Y como ella sabe las implicaciones que tienen los procesos, pues eso puede ser parte de una técnica que cree que es algo que le puede ayudar en lo que es su autodefensa. Así andan las cosas en la República Dominicana. Bueno, en este punto vamos a solicitar a nuestro camarógrafo la primera pausa para cumplir con nuestros comerciales. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Es fácil pensar que este camino no es para gente honesta, para personas comunes que se ganan la vida dignamente. Nos venden la idea de que solo los corruptos pueden avanzar, pero no estoy de acuerdo. Como ciudadano y trabajador, estoy convencido de que en Santo Domingo Este, Boca Chica, Guerra y el resto del país podemos construir una propuesta política diferente y exitosa, que llegue al Congreso para representar dignamente los intereses de la ciudadanía. Estoy seguro de que en las elecciones del 2016, los residentes de la provincia de Santo Domingo daremos un ejemplo. Acompáñanos. Gracias de nuevo por volver a entrar a sus hogares. En esta ocasión quisiéramos reflexionar acerca de un anuncio que ha hecho la Autoridad Metropolitana del Transporte, conocida popularmente como AMET, en el sentido de que va a poner o van a subastar varios vehículos que se encuentran en sus depósitos, porque de acuerdo a sus denuncias, los propietarios no han pasado a retirarlo.
fundamentado, según la noticia que se conoce, en la ley 241 de tránsito de vehículos de motor. Nosotros entendemos que la autoridad metropolitana no tiene facultad legal para tomar tal decisión, en virtud del artículo 51 de la Constitución de la República, que garantiza el derecho de propiedad. Ninguna persona tiene derecho a disponer de los bienes de otro en la forma que anuncia la Autoridad Metropolitana de Transporte, sin que quien haya sido privado de su derecho tenga el campo abierto para demandar en justicia a quien cometa tal decisión, porque en nuestra legislación los derechos de esa categoría están protegidos por nuestra Constitución. Y si por encima de las observaciones que se han hecho a este organismo cometen el error, entonces van a llover las demandas en contra del director o ejecutivo de esta institución, porque conforme al artículo 51 de la Carta Magna, en el párrafo primero, dice que ninguna persona puede ser privada de su propiedad sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de justo valor. Es decir, que si lo venden, esos bienes, entonces tendrán que guardar ese dinero para cuando los propietarios aparezcan, entregárselo. Si no, se han creado o se van a crear un conflicto con diversas personas que por las razones no sabemos cuál, no han ido a buscar sus vehículos. Igualmente, sobre ese mismo tema se pronuncia también el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Es decir, que existe en la legislación nuestra un fundamento legal para impedir que la Autoridad Metropolitana del Transporte haga lo que quiera con esos vehículos, porque tienen sus dueños. En estos días nosotros nos encontramos con una persona en el juzgado especial de tránsito del Distrito Nacional que andaba a la carrera para retirar su vehículo antes que esta decisión entre a ejecutarse, y decía que no lo había hecho porque tenía que pagar 17,000 pesos para sacar la matrícula, porque a veces cuando la autoridad detiene a una persona y se queda con el vehículo, para ese vehículo ser entregado tiene que cumplir con ciertas normas, llevar su licencia, su matrícula al día, el seguro, y a lo mejor eso implicará un esfuerzo extra que tengan que hacer las personas para poder presentarse a este organismo y retirar su vehículo. Yo pienso que esto tendrán que buscarle una salida, porque de esa manera, como lo están planteando, se van a crear un problema mayor que hay tiempo para evitarlo. Van a sentar en los tribunales
a todo el que tenga que ver con esta decisión, porque es una decisión que no es justa, no se fundamenta en la ley, está basada tal vez en capricho o en un acto de soberbia, porque nosotros no podemos inducir que los que están encargados de tomar o de ejecutar esto no conocen la legislación. Nosotros pensamos que la conocen. O pudiera ser que están haciendo el anuncio para que los interesados se motiven y vayan a retirar sus vehículos solamente. Pero en el plano legal, esa sería una decisión que está condenada al fracaso y por tanto, si lo hacen, van a tener grandes dificultades, porque nadie puede disponer de lo ajeno sin consecuencia jurídica. Y por eso estamos llamando la atención antes de que este acontecimiento ocurra, porque la autoridad no puede o no debe cometer actos que sean violatorios a la norma que ha sido establecida. Y como hemos señalado, hay varias disposiciones legales que impiden que cualquiera, sea una autoridad o no, disponga de un derecho de propiedad sin tener consecuencias jurídicas, sin que eso vaya a parar a un tribunal, que es allí donde se discuten la diferencia dentro de los seres humanos con cierto nivel de desarrollo, porque de lo contrario sería que otros lo resuelvan en el plano personal, y ese no es el mejor camino. Hay otra noticia, pero ya de carácter internacional, y es la que está relacionada con un aporte de, creo que Costa Rica, como el mosquito que produce el dengue de la Zika, tiene tantos países, veo que la suma ya va por los 23 países que han sido afectados. Brasil, uno de los más sacrificados en esta situación. Hablan que hay una pila, una batería que sirve para combatir esta larva. Entonces, ojalá que ella pueda combatir de verdad esto que pudiera convertirse en una epidemia en estos países, digno de mejor suerte, y que fuese de fácil adquisición para los gobiernos y en el caso final la población, para que nos podamos proteger de un malestar que no esperaba, o que sí siempre